de esta comisión, pero como todos los senadores podemos hablar, vamos. Lo escuchaba atentamente al senador Capitanich y verdaderamente hizo una gran profusión de citas, textos legales y todo, pero yo creo que hay cosas que nos olvidamos. Después de viejo me volví muy afecto a los dichos criollos, ¿no? Un día un gaucho lo agarró a talerazo al pulpero, le decía, te voy a quitar esa costumbre de no querer fiar. Acá también hay que hablar en una diferencia, que es el derecho internacional público y cuál es el derecho internacional privado, y cuando los estados concurren como personas a requerir créditos pidiendo y otorgando por vía de los instrumentos correspondientes, emitiendo deuda pública. Que esa deuda pública, de acuerdo a las enseñanzas de Belisario Villegas, que fue mi profesor de finanzas, puede ser a la par, bajo la par o sobre la par. Es decir, eso implica que hay un estudio de cuáles son las condiciones de quien emite la deuda y cuáles son el grado de credibilidad que va a tener el inversor al momento de comprar o no esa deuda pública. Eso por un lado. Por otro lado, el precio que hayan pagado los fondos Bruites, y aclaro que me causan asco los fondos Bruites, pero son negocios privados entre ellos y el que les vendió la deuda, que nosotros no podemos ni siquiera adivinar, porque el arte de la adivinación está vedado al derecho. Acá yo creo que estamos ante una situación que no es un tema de soberanía, sino es un tema de pagar obligaciones contractuales, porque la emisión de deuda pública es un contrato. Y esto no lo digo yo, lo decía Vélez Sarsfield. Calculo que sabía un poco más que yo, Vélez Sarsfield. No voy a hablar de... Casualmente estaba leyendo la obra de Espota sobre los acuerdos de voluntades. Entonces tenemos que cumplir. Honrar la deuda es una tradición que los países deberíamos respetar. Porque la gente invierte comprando deuda pública y nosotros utilizamos ese dinero. No nos están regalando, nadie, no conozco capital que venga a regalar. Todos vienen a cobrar la tasa de interés que está pactada. Puede ser la prima rate, no hablo bien inglés, así que, o la tasa LIBOR, o la que fuera, o la que se convenga. En segundo lugar, hay modos anormales de terminación de los litigios. ¿Por qué? Porque el litigio es el método más civilizado que tiene, es la respuesta del derecho, sea internacional, privado, derecho civil, derecho comercial, para regular y dar respuesta a situaciones concretas de conflicto. Entre esos modos anormales de terminación del proceso está la transacción, que es lo que se acaba de mandar, una transacción de una deuda, como lo podría hacer dos particulares completos. Claro, no voy a particularizar en ningún gobierno, porque desde que en 1974 comencé a ejercer la profesión, este país vive en permanente concurso preventivo de acreedores. Así que si es por crisis, las he pasado todas, del Rodrigazo al Huevazo, a todas. No he dejado ninguna sin pasar y felizmente pude, como tantos argentinos, sobrevivirla. Acá es una transacción. En una transacción, ¿qué significa? Que alguno cede y otro también. Ceden ambas partes para lograr la autocomposición del litigio, se llama. Entonces no estamos hablando de nada que no sea establecido en regímenes legales contemporáneos. Estamos hablando de eso. Ahora bien,
el tema de la fecha, yo hoy día leí un artículo muy importante, o muy interesante, perdón, sobre eso que anunció el senador Monteverde, de que de común acuerdo y por vía remota podían ampliar la fecha. Pero había algunos autores que decían que era un término simplemente ordenatorio y no perentorio. De todas maneras, es un acuerdo de los tantos que se han firmado, nada más que esperemos que se cumpla y estoy seguro que este gobierno lo va a cumplir. Porque acuerdos hemos firmado muchísimo, hemos cumplido bastante poco. Esto seamos realistas. Acá no se trata de que se está rompiendo un favoritismo. Simplemente hay una libertad de contratar. Y aquel que cobró cuando se le hizo el plan de reestructuración de deuda tomó una decisión voluntaria y se adaptó a ese régimen. Los otros no, resolvieron ir por otro lado. Eso es libertad contractual. Y les juro que no es un término mío que lo estoy trayendo para acá. Es más, mañana integro un panel donde se va a hablar de la libertad contractual y entre naciones e inversionistas de otros países hay eso que se llama contrato. Póngale el nombre que ponga. Si por el simple hecho de que creamos afectada la soberanía vamos a resolver no pagar, entonces no somos un país creíble. Y el no ser un país creíble nos ha traído situaciones como esta. ¿Por qué? Y esto es muy simple. Nosotros no podemos decir, nos falta plata para esto otro, y sacársela a un tercero, porque estamos rompiendo, sí, el principio de nuestra soberanía, que es atender a los nacionales, a los súbditos nacionales, y apropiándonos de recursos que son de los otros. Lo estamos obligando a que acepten algo que es inadmisible en el derecho internacional privado. Y el Estado, les guste o no les guste, y yo soy abono esa teoría, hay otros administrativistas que no, pero yo la abono. El Estado también actúa como persona privada cuando hace contratos y tiene la obligación de cumplir. Pero aparte de eso, por una razón que está perfectamente descrita en un libro que no se usa ya y debería usarse más, la teoría del Estado de Hermann Heller, el Estado tiene que tener comportamiento ético, tiene que demostrar el cumplimiento. Si el Estado no da el ejemplo, ¿qué ejemplo podemos imponer coactivamente a los nacionales de cada país? No nos están regalando nada, ni nosotros estamos pagando nada que no debamos. Podemos cuestionar 10.000 cosas, pero lo cierto es que la deuda existe. Y yo, por lo que escucho, no solamente acá, lo he escuchado más temprano en otros amigos, voy a citar unas personas de mi pueblo que el senador Regal las conoce, que decían, deuda reconocida es deuda pagada, dame el recibo. Más o menos eso es lo que pretendemos. No nos podemos pretender que el mundo se adapte a nosotros. Nosotros tenemos que adaptarnos al mundo. Y esta frase no es mía, ¿eh? Hago la salvedad, no soy original. Esta frase se la escuché decir a alguien que fue muy amigo mío y que tiene el reconocimiento de mucha gente y tiene el vilipendio de mucha gente del partido al cual pertenecía. Hablo de Carlos Saúl Menem. Tenemos que adaptarnos al mundo. Yo soy contrario a Aldo Ferrer a vivir con lo nuestro, encerrarnos y vivir de lo que producimos. Tenemos que relacionarnos con el mundo y tenemos que cumplir. Nadie le presta, y reto a cualquiera de ustedes, que le preste plata a alguien que sabe que no se la va a devolver. Si no hay en un pueblo no debe haber cosa más linda que ser gerente de banco. Uno sabe a quién le va a prestar y a quién no, porque sabe quién la va a devolver y quién no. La Argentina tiene que dejar de estar en eterno concurso preventivo.
la Argentina tiene que honrar su deuda, porque eso es ejercicio de la soberanía. Y eso es lo que en la década del 90 nos llevó a tener un reconocimiento mundial, cuando la Argentina era escuchada de nuevo en los foros. Después caímos por H, B o Z, lo discutimos en otro momento. Pero ahora tenemos que salir de algo que tiene sentencia firme y consentida, y que pueden embargar en todo tiempo y lugar donde descubran un bien. Antecedentes internacionales, el caso de Ferdinand Marcos e Imelda Marcos, el caso del Shah de Persia, una serie de casos internacionales podemos poner, porque hay ejemplos de sobra. Lo que no hay ejemplo y no es éticamente correcto es que teniendo la posibilidad de arreglar en condiciones favorables, no se haga, porque seguimos hipotecando el futuro. La deuda pública no solamente la podemos asumir nosotros, sino que algo podemos pagar nosotros, pero lo van a pagar los que vienen detrás. Y esto es una cuestión de derecho. Acá nadie está imponiendo nada, es un proceso. Y hemos logrado esto por haber prorrogado la jurisdicción. Esto está establecido, yo puedo prorrogar la jurisdicción. Me someto desde La Rioja a los tribunales ordinarios de la ciudad de Buenos Aires, de Córdoba, algo que es normal, común y corriente. ¿Y por qué tenemos que ir a tribunales extranjeros? Y porque la justicia nuestra ha demostrado no ser confiable. Yo vivo de eso. Amo la justicia, amo la administración de justicia, pero sería un necio si desconozco el desprestigio en el que ha caído. Entonces, yo creo que la discusión acá es un tanto bizantina. Salgamos de esto, empecemos a crecer, discutamos cómo vamos a crecer, pero no nos podemos poner a discutir si debemos o no debemos cuando sabemos que debemos. Nada más y gracias, señor presidente. Muchas gracias, senador Pagotto. Tiene la palabra el senador Soria.